Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy. La clase final, por fin, de esta unidad de argumentación que hemos estado revisando durante todo el primer periodo. Y, antes de comenzar la clase propiamente tal, yo quiero tomarme unos segundos para felicitarlos por las actividades de aprendizaje que ustedes me enviaron recientemente, puesto que me he percatado que han mejorado un 100% en la presentación de sus trabajos, en la ortografía acentual, puntual y literal, y además en los marcadores textuales que usan en la redacción. Jóvenes, aparte me he percatado que no solamente están revisando el video de la clase grabada, sino que también han acudido al material de apoyo como material de estudio complementario, por supuesto, que yo lo tomo de ficheros preestablecidos de cursos de su mismo nivel, o lo redacto y modifico para esta clase en particular. Bueno, ustedes están utilizando todos los recursos que se les están entregando, y eso habla muy bien de ustedes como jóvenes estudiantes. Y me tiene bastante sorprendida y grata el trabajo que hemos estado realizando, porque este es el mejor curso que tengo hasta el momento. Y eso es muy bueno. Bueno, después de eso, y de felicitarlos por las buenas calificaciones que obtuvieron, gracias a su esfuerzo, por supuesto, y también de algún modo incentivarlos a que sigan trabajando de esta misma forma para que obtengan calificaciones altas, como lo han venido haciendo desde un tiempo a esta parte, y no se queden en los 4 o en notas inferiores a esa. Yo no pongo malas notas, ustedes se sacan malas notas. Y yo no pongo buenas notas, ustedes se sacan buenas notas, así que felicitarlos por eso. Bueno, vamos a comenzar esta unidad de argumentación, que como les digo, está en la clase final de esta unidad, y también va de modo a introducirnos con la unidad siguiente, que es la unidad de medios masivos de comunicación, porque los contenidos de esta clase están relacionados un poco con eso. El contenido central de esta clase es la publicidad y la argumentación. Además, vamos a ver los recursos publicitarios y los recursos publicitarios de la argumentación. Aprenderán a conocer los recursos persuasivos utilizados en la publicidad para hacer una lectura crítica de los mensajes publicitarios. Y además van a identificar los recursos verbales destinados a influir afectivamente en los receptores de diversos discursos argumentativos. Vamos a preparar esta clase realizando una actividad. A mi costado derecho aparece un afiche con una mujer que lleva bastantes cajas apiladas, ya sean de zapatos o de ropa, y el eslogan que aparece al centro del afiche es una interrogante que dice: ¿por qué cuando estoy deprimida acaba pagándolo mi tarjeta? Esta es una campaña publicitaria de un banco. Bueno, ustedes van a observar este afiche y a responder las siguientes preguntas. Punto a favor acá al respecto, porque ustedes han realizado todas las actividades que aparecen en el video y no solo la actividad final. Y recuerden que ese es un criterio que yo utilizo en la rúbrica para evaluarlos, así que sigan trabajando de esta misma forma. Bueno, van a responder estas preguntas. Número 1. ¿Qué bases puedes reconocer como defensa del producto? Recuerden que estamos viendo la publicidad como forma de texto argumentativo. Y, por supuesto, tiene que tener los elementos de la estructura interna de estos. Por lo tanto, tiene que tener bases. Ustedes van a identificar esas bases dentro de ese afiche. Ahora bien, número 2. ¿De qué manera contribuyen los recursos visuales a la persuasión del receptor? Cuando yo hablo de recursos visuales, me refiero, por ejemplo, a los colores, a las líneas, a la tipografía de la letra, a la luz y al juego de sombras. Ya, ustedes se tienen que detener en esos recursos visuales para establecer de qué manera contribuyen a la persuasión del receptor. Ahora bien, ¿qué característica psicológica se le atribuye a esta mujer? ¿Qué característica psicológica se le atribuye? Luego de preparar esa actividad, ustedes pueden realizar de mejor forma esta clase. Ahora pueden revisar el video. Antes de comenzar, aparece Bart ahí bastante preocupado porque él se pregunta: ¿qué tiene que ver la publicidad con la argumentación? ¿Qué tiene que ver este concepto con este otro concepto? ¿Qué relación se establecerá entre ambos? Nosotros le vamos a ayudar y vamos a decir que los mensajes publicitarios tienen como finalidad práctica movilizar al receptor a la adquisición de un producto o de un servicio determinado. Por lo tanto, por ende, pueden ser considerados, al igual que una propaganda, una forma de discurso argumentativo y analizarse según los criterios similares a los empleados para
analizar los discursos argumentativos, ¿cierto? Bueno, ahora bien, si bien los anuncios publicitarios, acá los estamos viendo como un texto argumentativo, ¿cierto? Entonces estamos estableciendo que la publicidad está ligada a la argumentación porque es una forma de discurso argumentativo. Ahora bien, si bien los anuncios publicitarios se consideran textos argumentativos, poseen rasgos que los distinguen de otros textos argumentativos. ¿Por qué? Porque es una forma de argumentación, pero también posee rasgos propios de la publicidad. Principalmente los mensajes publicitarios siempre tienen su origen acá, en un interés económico. Mientras que existen muchos motivos para argumentar, y la argumentación no siempre está determinada por los intereses personales del emisor, como es un interés económico. Recuerden que cuando nosotros estábamos revisando los textos argumentativos, el último que vimos fue la crítica periodística. La crítica periodística no estaba originada en un interés propio del emisor, y menos en un interés económico, sino en dar a conocer, claro, la opinión de un especialista respecto de un producto cultural o artístico, ¿cierto? Esa era la movilidad de la crítica periodística. Acá, en la publicidad, no. El origen siempre va a tener que ver con un interés económico. Otro rasgo distintivo de la publicidad como forma de argumentación yace acá, en el receptor. ¿Por qué? Porque el receptor es consciente de esta diferencia, de la diferencia entre la publicidad y el texto argumentativo. O sea, está consciente de que la publicidad siempre va a tener un interés económico. Por lo tanto, este receptor, nosotros como receptores, siempre vamos a tener una aproximación a los mensajes publicitarios, a los spots publicitarios, y esta aproximación es eminentemente crítica. Siempre vamos a tener una mirada crítica. Nosotros nunca vamos a enfrentarnos a un eslogan o a un spot publicitario en la televisión y vamos a decir, no, esto es verdad, no es que yo tengo que creer esto lo que dice la publicidad. No, siempre vamos a estar mirándolo desde una perspectiva crítica. Siempre vamos a tratar de decir, no, eso es falso, no, eso no tiene sentido, etcétera. Esos son los rasgos distintivos de la publicidad como texto argumentativo. Ahora bien, ¿cómo argumenta la publicidad? La argumentación publicitaria se basa entonces en procedimientos persuasivos de carácter afectivo. ¿Por qué digo esto? Porque la presentación objetiva y desapasionada, por ejemplo, de las virtudes de un producto, difícilmente tendría, por cierta que fuera, más que un escaso efecto dentro del público. Es decir, si yo presento un producto, por ejemplo, si yo quiero vender un zapato, y digo, no, es que el zapato a lo mejor no es de un material 100% cuero, o la planta no es lo suficientemente cómoda, yo no voy a vender mi zapato. Por eso, esa presentación objetiva, porque yo puede que esté diciendo la realidad, puede que yo esté diciendo no, que el zapato de verdad no es de cuero, pero si lo presento así, si presento así las virtudes de mi producto, difícilmente podré venderlo o causaré algún efecto dentro del público. Por ende, la argumentación siempre va a utilizar procedimientos persuasivos de carácter afectivo para de alguna forma vender sus productos o servicios. El más común de estos procedimientos persuasivos de carácter afectivo es la asociación del producto a un valor. Es decir, la representación deseable para el público. Representación deseable para el público. Yo a mi producto le asigno un valor. Vamos a ver esto para que nos quede más claro. ¿Cómo es eso? Asociación del producto a un valor. Y ese valor, dada la multitud de los productos y públicos diferentes, que por supuesto entran en el campo de la publicidad, es posible encontrar una variedad bastante grande, una variedad enorme de valores. Sin embargo, acá están los más representativos que utiliza la publicidad, como la juventud, el éxito, la belleza, o la honestidad, tal vez la libertad, la seguridad, la aventura, el miedo, la familia, el atractivo sexual, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero son valores. Yo a mi producto le asigno un valor.
Y esa relación entre el producto y el valor es la representación deseable para el público. ¿Se fijaron? Voy a ejemplificar de otra forma para que les quede más claro el concepto. Acá tenemos un afiche de un perfume bastante conocido de la marca Dior. Y a este spot, a este afiche, yo le asigno un valor. Mi representación deseable para el público es el valor de la belleza. Y para eso yo utilizo recursos que le otorguen a mi producto el significado de este valor, de la belleza. Por ejemplo, utilizo una mujer bella, es decir, utilizo la representación de una mujer bella asimilándola al producto que yo quiero vender. En este caso es un perfume que, si ustedes se fijan, tiene similitudes con el rostro de la marca, con la mujer. Es decir, fíjense en los colores, en el juego de colores y en el juego de sombras. Está muy relacionado con esta mujer. De este modo, yo le otorgo a mi producto el valor de la belleza, asimilándolo a una mujer bella. Ahora bien, ¿cómo argumenta la publicidad? En general no se trata de valores estables, como lo decíamos anteriormente, que mencionábamos algunos, como la juventud, el éxito, la belleza, sino que estos valores se ciñen de acuerdo al público al cual yo me voy a enfrentar. En general, entonces, no se trata de valores estables con algún peso moral, sino de cualquier imagen que puede ser útil para mover al receptor a la compra. Incluso se usan representaciones con carácter moral. Algunas veces se ocupan estos valores de carácter moral, pero siempre con la finalidad última de que el mensaje publicitario sigue siendo comercial. O sea, a nosotros no nos van a convencer con que el valor que estén utilizando tenga ese carácter moral, ¿cierto? Ahora bien, la publicidad es muy inteligente y un elemento importante del componente verbal del mensaje publicitario es el eslogan. Recuerden que en un comienzo estábamos revisando el afiche de la mujer que llevaba las cajas apiladas y yo les dije que el eslogan estaba al centro del afiche. Así es, porque un eslogan es una frase breve que ocupa un lugar destacado en los afiches y cuya función es transmitir de modo sintético y fácilmente recordable el concepto en el que se basa la campaña. El eslogan representa en el centro del afiche el concepto al cual se está aludiendo en la campaña publicitaria. Bueno, en la construcción de eslóganes pueden usarse muchos recursos verbales, de los cuales vamos a destacar los siguientes. Número 1. Uso del imperativo. El uso del imperativo se ocupa al formular el eslogan como una orden. De esta forma se apela directamente al receptor y se crea la ilusión de que el mensaje se dirige a él o a ella personalmente y no como parte del todo el público. Otro de estos recursos es enunciar desde la persona del receptor. Un efecto similar puede conseguirse si el eslogan es redactado como una frase dicha por el mismo receptor, es decir, por una figura a la cual ésta tiende a asimilarse. En este caso, el receptor, más que sentirse apelado, como en el caso del uso del imperativo, él se siente identificado y hace suya la voz de la marca. Vamos a ver ejemplos de estos dos recursos para que nos quede más claro cada uno de los conceptos. ¿Cómo es eso? Acá tenemos un afiche que ha dado la vuelta al mundo, porque es bastante original. Bueno, acá tenemos un afiche donde aparece un hombre utilizando un oso de peluche como, en este caso, un desodorante, ¿cierto? Y el eslogan que aparece en el afiche dice: deja de oler como niñita y huele a un hombre. Y huele a hombre. Y es un de Old Spice. Bueno, acá se está empleando el uso del imperativo. Y ese uso del imperativo está refiriéndose a un tú. Tú deja de oler como niñita y empieza a oler como huelen los hombres. ¿Se fijan? Ahí estoy utilizando el imperativo. Tú deja de oler como niñita y empieza a oler como huelen los hombres. Vamos a ejemplificar ahora. Enunciar desde la persona del receptor. Para ello vamos a ver un spot publicitario
bastante conocido en estos días. Hacer más es hacer que las cosas ocurran. Es constantemente superarte a ti mismo y solo detenerte para preguntar, ¿y ahora qué sigue? Siempre me estoy moviendo, por eso necesito la protección superior de Rexona. Su tecnología Motion Sense contiene microcápsulas de fragancia que se activan con tu movimiento protegiéndote más que otros antitranspirantes. ¿Y ahora qué sigue? Yo no solo soy tenista, yo hago más. Rexona Men con tecnología Motion Sense. Haz más. Quería detenerme en una parte. Lo vamos a revisar de nuevo esta parte. Protegiéndote más que otros antitranspirantes. ¿Y ahora qué sigue? Yo no solo soy tenista, yo hago más. Si ustedes se fijan, acá Nicolás está enunciando desde la persona del receptor. ¿Por qué? Porque él está refiriéndose a sí mismo como si fuese el receptor de la marca publicitaria. ¿Por qué? De esta forma, el receptor se siente identificado con la figura de la marca. Entre paréntesis, yo no elegí spot publicitarios solamente masculino porque ustedes son deportistas de alto rendimiento. Eso, ahora que me estoy dando cuenta, fue al azar, porque eran los spots que más recordaba, porque son los del último tiempo. Bueno, y porque siempre con los hombres es más fácil ejemplificar. Bueno, de algún modo, acá ustedes, como varones, se van a sentir representados con el spot publicitario, con la figura entonces de Nicolás Massú, y van a ir a comprar este desodorante. ¿Se fijan? Porque él le está diciendo acá, lo vamos a revisar de nuevo, esta parte final, a donde él dice: yo no solo soy tenista, yo hago más. Rexona Men con tecnología Motion Sense. Haz más. ¿Se fijan? Acá él no está utilizando a otro, como en el caso del afiche de Old Spice, donde se estaba apelando al receptor. Acá se está anunciando desde la persona del receptor, utilizando en este caso a una figura para conseguir el propósito de establecer una frase dicha por el mismo receptor, es decir, por la figura a la cual esta se tendría que asimilar. Vamos a ver el otro recurso publicitario verbal, que son las reiteraciones. Las reiteraciones, ya sea que se repitan sonidos, palabras o frases, la repetición es un elemento fundamental de la publicidad. Su función es fijar en la memoria del receptor el mensaje. Este recurso funciona en todos los niveles de la comunicación publicitaria. Pensemos, por ejemplo, cuántas veces en una hora de televisión se repite el mismo anuncio. Si ustedes se fijan, cuando nosotros estamos viendo un programa y se detiene a corte comercial, se repite el mismo anuncio, se repite el mismo anuncio. Este es uno de los recursos más empleados por la publicidad y uno de los más importantes también. Vamos a ver un ejemplo para que tengamos más claro el concepto. ¿Cómo es eso? Acá también aparece un afiche y si ustedes se fijan, se repite la palabra hombres. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo este afiche, voy a recordar, voy a memorizar en mi cabecita que los hombres deben usar un champú para hombres. Por lo tanto, tienen que recurrir a este champú, a este producto de esta marca. ¿Se fijan? Se memoriza entonces en el receptor el mensaje que pretende entregar la campaña publicitaria. Champú es una palabra ya adoptada por la lengua española. Por lo tanto, tiene que escribirse de acuerdo a las reglas ortográficas. Ya no se debiese escribir así, ni siquiera en publicidad. Ya es una palabra adoptada por el español, por lo tanto tiene que ceñirse a las normas ortográficas y por lo tanto se tiene que escribir así. Ya, bueno, eso era entre paréntesis. Vamos a ver ahora un recurso no verbal. Recuerden que los que acabamos de ver, el uso del imperativo, las reiteraciones y el enunciar desde la persona del receptor, son recursos verbales que se emplean en la construcción de un eslogan. Ahora vamos a ver un recurso no verbal.
En el plano de las ideas, un recurso común de persuasión publicitaria es el uso de estereotipos. Esto es, representaciones simplificadas de grupos de personas. Gracias a la sensación de ya conocido, el público asimila el producto. Los estereotipos pueden ser un tanto peligrosos, por eso hay que detenerse y tener un poco de cuidado con esta parte. Recuerden que estamos en el plano de las ideas, en el plano de lo psicológico de alguna forma, ya que presentan versiones muy reducidas de la realidad y favorecen así el desconocimiento y la discriminación entre las personas. A ver, jóvenes, la publicidad no solo usa los estereotipos, sino que es creadora de estereotipos. La mayor parte de los estereotipos de nuestra sociedad actual están creados por la publicidad, por supuesto, y por lo que se quiere vender. ¿Por qué yo digo esto? Vamos a ver ahora en el ejemplo cómo es eso y ustedes se van a dar cuenta. Vamos a ver esta campaña publicitaria. Amiga, ¿cómo haces para estar tan delgada? Y no me digas que es alguna dieta o algo así. Ay, no, la verdad, además, hago trampa. ¿Pero cómo? Uso Silhouette 40 Gel. Silhouette 40 Gel térmico ayuda a mejorar el aspecto visible de la piel con celulitis o flacidez, reafirmándola. Tú también haz trampa. Con Silhouette 40, modela tu belleza. ¿De dónde sacamos las mujeres esta idea de que la mujer bella es la mujer delgada? ¿De dónde? De la publicidad. Porque esto no aparece ni siquiera en las artes o en las letras. No. De hecho, la mujer bella en la antigüedad clásica no era la mujer delgada. No era considerada como parámetro de belleza la delgadez. Eso lo sacamos de la creación de estereotipos de la publicidad. ¿Se fijan? Y acá está más que relacionado con el uso de estereotipos y con la creación de estereotipos en realidad. Por eso hay que tener cuidado con la mirada que nosotros le demos a la publicidad, a los spots publicitarios. ¿Se fijan? El receptor debiese tener una mirada eminentemente crítica al enfrentarse con la publicidad y no creer todo lo que aparece en ella. Bueno, vamos a aplicar todos los contenidos que hemos visto hasta ahora en una actividad. Ustedes van a recopilar un conjunto de 5 eslóganes publicitarios y los van a analizar de acuerdo con los siguientes parámetros que yo les voy a presentar. A. Sector de la sociedad al que va dirigido este eslogan. Cada uno de los 5 eslóganes, ¿ya? Ustedes se van a detener y van a decirme a qué sector de la sociedad va dirigido. A los niños, a las mujeres. El valor asociado al producto. Recuerden que nosotros vimos, por ejemplo, en el afiche de este perfume de la marca Dior, que se le asignaba el valor de la belleza. Ustedes tienen que hacer lo mismo que hice yo, pero con cada uno de estos 5 eslóganes publicitarios. Y por último, por supuesto que tienen que ver los recursos verbales. No quiero que se detengan en el recurso no verbal, en el recurso del plano de las ideas, en el uso de estereotipos. Yo creo que ustedes se ciñan a los recursos verbales que vimos, utilizados en la redacción del eslogan. Por ejemplo, el uso del imperativo, el enunciar desde la persona del receptor y las reiteraciones. Quiero que ustedes noten cuál de estos recursos está empleado en los eslóganes y no me digan que no hay ninguno de estos 3, porque siempre los hay, porque son los más utilizados. Bueno, ahora vamos a ver la síntesis de los contenidos que hemos revisado en esta clase. Vamos a decir entonces que los mensajes publicitarios están orientados a la persuasión y por lo tanto se relacionan con la argumentación. De modo que siempre es posible tener una visión crítica de estos. Para esto es necesario atender a los valores que se asocian al producto en el mensaje publicitario y a los recursos verbales y no verbales que lo componen. Chiquillos, siempre visión crítica. Siempre, de todo. Sobre todo en publicidad. Siempre visión crítica. Bueno, ahora vamos a ver el otro contenido de la clase, que son estos recursos publicitarios ya en la argumentación propiamente tal. Como lo vimos y como lo hemos visto durante toda la clase, la publicidad y la argumentación están ligadas. Ahora bien, ¿cómo se emplean los elementos implícitos de la argumentación en la argumentación publicitaria? Como lo hemos apreciado hasta el momento, los mensajes publicitarios funcionan
como textos argumentativos. Como ya lo hemos visto, la finalidad de cualquier mensaje publicitario es mover al receptor a la adquisición, ¿cierto?, de un producto. De esta manera es posible considerar que un anuncio es una especie de argumentación en favor del producto, cuya tesis siempre va a esconder esta conclusión. Usted debe comprar este producto. Siempre se va a esconder esa conclusión a modo de tesis, siempre. Sin embargo, en la mayoría de los anuncios, esta conclusión no se hace explícita. No se dice usted tiene que comprar este producto, ¿cierto? No se hace explícito el mensaje. En este sentido, es posible afirmar que un mensaje publicitario, por supuesto con estas características, funciona como un acto de habla indirecto. Son actos de habla una pregunta, una orden, una petición, un ruego, un juramento, una promesa, el veredicto, un juicio, entre otros, cualquier acción dentro de un contexto. Cuando el propósito que el receptor persigue es expresado de forma abierta por el enunciado, se trata de un acto de habla directo. Ahora bien, acá estamos hablando de actos de hablas indirecto. Y es todo lo contrario a lo que les acabo de mencionar. De modo que es necesario siempre recurrir a nuestro conocimiento anterior, nuestro conocimiento previo o conocimiento del mundo para poder entender un acto de habla indirecto. El tema de los actos de habla se ve en el nivel de primero medio. De hecho, yo lo estoy viendo con los alumnos de primero medio. Si ustedes ya no recuerdan los actos de habla, háganmelo saber vía plataforma o vía mi correo electrónico para yo enviarles el material de apoyo que estoy trabajando con los alumnos de primero medio que ya terminé de pasar y la clase de actos de habla para que tengan más fresca esta información. De todos modos, vamos a ver lo que es un acto de habla indirecto. ¿Cómo es eso? Emisor. Muchos de nuestros amigos se han casado. Receptor. Lleno de dudas. No me quedó nada claro. ¿Qué quiso decir con ese muchos de nuestros amigos se han casado? Ahí tenemos un acto de habla, ¿cierto? Una acción dentro de un contexto. Y es un acto de habla indirecto. ¿Por qué? Porque la intención del emisor no está explícita de forma abierta en el enunciado, de modo que es necesario recurrir a nuestro conocimiento para comprenderla, a inferencias, etc. Yo tengo que inferir lo que me quiso decir el emisor con ese enunciado. Eso es un acto de habla indirecto, chiquillos. Y la publicidad emplea mucho este recurso. A modo de síntesis, vamos a decir que la mayoría de los mensajes publicitarios no se expresa directamente el propósito del emisor, ¿cierto? Por lo tanto, constituyen actos de habla indirectos. Los textos de los mensajes publicitarios son de carácter argumentativo. Sin embargo, en la mayoría de los casos no hacen explícitos todos los elementos de la argumentación, sino que algunos de ellos permanecen como argumentos implícitos. Este tipo de recursos colabora a hacer más persuasivos los mensajes publicitarios, porque yo voy a tener que pensar más en el producto al cual me están haciendo referencia. No me van a decir todo explícitamente. Yo voy a tener que quedarme pensando, dando vueltas, infiriendo, recurriendo a mi conocimiento del mundo. Y de esta manera es más efectivo el mensaje publicitario. Y con eso, jóvenes, terminamos la unidad de argumentación, por fin. Y vamos a aplicar todos nuestros contenidos construyendo nuestro eslogan publicitario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, dijimos que un elemento importante del mensaje publicitario era el eslogan, ¿cierto? De hecho, va en el centro del afiche, etc. Ustedes van a construir su propio eslogan con uno de los recursos verbales publicitarios que vimos en esta clase. Recuerden que los recursos verbales que vimos en esta clase son el uso del imperativo, el enunciar desde la persona del receptor y las reiteraciones. El recurso del uso de estereotipos no es un recurso verbal, es un recurso no verbal, porque está en el plano de las ideas. Ya. Bueno, van a ocupar uno de estos recursos en su eslogan para promocionar un producto de su interés. ¿Ya? Cualquier producto que me quieran vender, van a realizar un afiche con el producto, puede ser, y con el eslogan al centro, utilizando
en su construcción uno de estos recursos verbales. Recuerden que como lo han hecho, como lo han venido haciendo en estas últimas actividades, tienen que realizar todas las actividades que aparecen en este video, en esta clase grabada, y adjuntarla con la clase, con la actividad final. No me envíen solo el eslogan, porque los voy a calificar de mala forma. Bueno, y con eso terminamos esta unidad de argumentación, introduciendo también de alguna forma la unidad 2, que es de medios masivos de comunicación y que está muy relacionado también con la publicidad y la propaganda. Vamos a ver ese tema primero. Y eso, jóvenes, la próxima clase vamos a realizar entonces la primera unidad de medios masivos, y yo les voy a enviar ahora un material de apoyo para que vayan preparando esa clase, porque es bastante larga esa unidad y vamos a tratar de trabajarla reflexionando en cada uno de estos medios de comunicación de masas. Y eso ha sido todo. Nos vemos. Hasta luego.